Si Dios puede dividir un mar para salvar a su pueblo, ¿qué no puede hacer Dios en medio de mis dificultades? ¿Por qué experimento mayor valentía cuando estoy firme en mi fe en Dios? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, incremento de la fe, retroceso del temor. Bienvenidas a este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Katy, Mayra y Aileen, quien les habla, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy agradecida de estar aquí. Sí, es una bendición siempre venir con ustedes. Así es, Aileen. Nada, damos muchas gracias a Dios por Mujer para la Gloria de Dios, que es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy llegamos a esta última entrega, este último episodio sobre esta serie sobre el temor que paraliza, desactiva mi fe y hemos visto cómo Dios nos ha ministrado, confrontado y dado cuenta de que el temor en verdad nos paraliza. Así es. Hoy este programa se llama Incremento de la Fe, Retroceso del Temor. Qué interesante. Muy interesante, así es. Y la pregunta sobre la cual queremos meditar hoy, cuando estoy enfrentando dificultades que parecen imposibles, medito en lo que Dios me ha mostrado en su palabra. Wow. Eso es muy importante. Y yo creo que necesitamos orar antes de entrar en este último programa sobre este tema y para que el Señor nos afirme en su verdad para ser mujeres valientes. ¿Tú puedes orar, Katy? Ay, sí, cómo no. Gracias, Señor. Por tu bondad hemos llegado al último programa de esa serie. Como mujeres nosotros tenemos la tendencia a sufrir de temor, pero nosotros queremos temer menos y confiar más en ti. Amén. Gracias, Señor, que como hemos visto en diferentes programas, la razón que no debemos temer es porque tú estás caminando con nosotras. Amén. De hecho, tú vives en nosotras. Amén. ¿Qué más que podemos pedir? Yo pido, Señor, que en ese programa tú puedas cambiar nuestras mentes, Señor, nosotras tres aquí, pero también cualquiera que esté oyendo el programa, que nosotros podemos olvidar cuando sentimos algo de temor. No, vamos a cambiar esto, vamos a confiar en el Señor, para que podamos ser valientes en tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y presentamos ese programa en tus manos. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Wow. Bueno, en el episodio anterior nosotros evaluamos a Gedeón y vimos cómo su temor desapareció mientras su fe crecía. Así es. Increíble. Gedeón nos demostró que la única manera de crecer en fe es a través de intimar más con el Señor. Recuerda, él estaba en cuevas escondido porque tenía tanto temor. Y no es apropiado tener temor, pero él tenía razones para tener temor. Y desde esta perspectiva de estudio sobre el temor, hoy queremos estudiar otro de nuestros héroes, Moisés. Sí, en su juventud, dado su arrogancia y su acción impulsiva sin pedir a Dios primero, no lo consultó, tuvo que esconderse por 40 años. 40 años, muchos años. 40 años. Toda una vida. Toda una vida. Sí mismo, pastoreando las ovejas, no de su propio rebaño, de su suegro. Sin embargo, como en la economía de Dios, nada es considerado como perdido. No, como pérdida, no. Durante este tiempo, el Señor edificó su carácter. Definitivamente. Sí. Así es, y a Moisés le tocó vivir muchas experiencias atemorizantes, en verdad. Claro. Pero hoy queremos enfocarnos en una en particular y es cuando él estuvo en el desierto pastoreando ovejas y de repente se apareció una zarza ardiendo que no se apagaba. Recordemos que Moisés, con respecto a su origen, nació en medio de una familia judía sentenciada a muerte dada el edicto del rey de matar a todos los primogénitos y cómo Dios orquestó para que él terminara siendo criado por la hija del faraón. Wow, Eso es una historia que hasta en el mundo. Orquestación perfecta de Dios. Es una historia que hasta en el mundo llama mucho la atención, cómo sucedió todo, pero obviamente orquestación de Dios. Así es. Moisés creció en el palacio y recibió
todo lo mejor que el mundo podía ofrecer, Así es. en riqueza, educación, opulencia y todo eso, hasta que un día, en un momento de ira que no se contuvo, como mencionabas, Katy, se dejó llevar y mató a un egipcio, a un soldado egipcio, mientras estaba maltratando a un judío. Y luego que esto sucedió, Moisés se amedrentó mucho y escondió el cuerpo. Escondió el cuerpo, así es, Ailín. Y luego de este evento, Moisés tuvo que huir a Sí. Madián, Ujú. Así es. perdiéndolo todo. O sea, Así es. ese evento marcó su vida. Y después De de, cua- todo a nada. de todo a nada, exactamente. Y Sí. después de 40 años deambulando solo con ovejas en el desierto, el Señor se le presentó en medio de una llama de fuego de una zarza. Y fue algo muy extraño, porque aunque la zarza ardía en fuego, no se consumía. No. O sea, era algo muy extraño. Exactamente. Y cuando Moisés se acercó, el Señor le mandó a no acercarse y a quitarse las sandalias. ¿Y por qué fue que él mandó a hacer eso, Katy? Porque el lugar donde estaba parada era Lugar santo. tierra santa. Santa. Ujú. Claro, donde está Dios. Amén, amén, Es así santo. es. Y recordemos que aunque Moisés nació judío, fue criado como egipcio. Sí. Ahora tenía 40 años viviendo en un país pagano con una esposa no creyente, o sea, totalmente ajeno al judaísmo. Ujú. Pero Dios tenía un plan para con Moisés y desde la eternidad, y eligió a él como ser la persona para responder los gemidos de su pueblo. Así es. Dios le dice quién Él es, Dios, y la misión que Él tiene para Moisés. Sacar a su pueblo de la opresión de los egipcios. ¿Y cuál fue la primera respuesta de Moisés en aquel momento? O sea, cuando evaluamos, fue la apropiada en verdad. Él dice, ¿quién soy yo? Porque es verdad, o Ay, sea, pongámonos en sus zapatos, ¿quién soy yo? Ese es el mismo hombre que anteriormente se había sentido con el derecho de matar al egipcio. Exactamente. Pero habían pasado 40 años deambulando en el desierto. O sea, Exactamente. Una prueba de era 40, otra- una su prueba de realidad era- 40 años. Y su realidad era muy Muy diferente. diferente, Claro. así es. O sea, ya él había aterrizado, él era Moisés don nadie para este momento, en aquel momento era el potencial Don. próximo faraón. Y escuchen la respuesta del Señor cuando Moisés reacciona de esta forma. Dice, ciertamente yo estaré contigo. Y eso me Amén. encanta, porque es que Así es así que enfrentamos Sí. los retos y Así todas las es, situaciones sí. de la Cuando vida. Dios está con que nosotros. Dios, asimilando que Dios está con nosotros, como nos recuerda Éxodo 3:12. Y esta respuesta de Dios, ¿no les suena familiar? Porque Claro. ¿cuántas veces el Señor ha tenido que dar esa dosis de afirmación? Ese recordatorio que nos hace Ajá. constantemente a través de su palabra. Asimismo hizo Dios con Gedeón y eso lo afirmó. Así es. Y por eso, a pesar de su miedo, el Señor lo afirmó tanto que Gedeón terminó siendo funcional y práctico, pero Amén. porque Dios fue que lo afirmó Así una es. y otra otra vez, vez. una y otra vez, como solo Él puede hacer. Amén. ¿Y creen que estas palabras, en el caso de Moisés, estas palabras del Señor, ustedes creen que fueron suficientes para animarlo, No. como Gedeón? No, pero claro que no, Ailín, porque él sintió temor. Ujú. Entonces, recordemos que Moisés conocía bien el orgullo de la familia del faraón. Sí, claro. Y el último contacto que tuvo con un judío fue uno que le dijo, escuchen en Éxodo 2, versículo 12, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? O sea, oigan eso, Pues no solamente los egipcios, también su propio su pueblo. propio pueblo. Sí. Y ahora Dios le pide que se identifique con él y con los judíos. Entonces, con temor, Moisés le dijo, y si me preguntan, ¿cuál es su nombre? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Éxodo 3, versículo 14. No se olviden de eso, yo soy el que soy. Y él dice que yo soy, me ha enviado a vosotros. Y recuerdes, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y entonces el Señor comienza a darles los pasos que Él necesita seguir. Primero debe ir a los ancianos de Israel para recordarles, yo soy, ha visto su opresión y está
a punto de liberarles. Dios le asegura a Moisés que ellos escucharon su voz. Sí. Y luego le manda ir a Faraón de Egipto junto con los ancianos de Israel. Pero la respuesta no iba a ser igual. Así es, le pedirán 3 días en el desierto para ofrecer sacrificio a Dios, pero el faraón no los iba a dejar salir hasta que Dios extienda su mano poderosa para herir al pueblo de Egipto. Y esta es una historia muy famosa, las 9 plagas. Aquí comienza el mambo, como dirían. Ajá, el mambo, como dirían en Santo Domingo. Lo terrible de toda esta experiencia y la terquedad del corazón del faraón. Eso siempre me llama la atención. Cada vez que lo estudio, cuando uno ve cada cosa que pasa y que ese hombre se resiste. O sea, si antes entiendo por qué Moisés tenía tanto temor, porque él sabía que era que él se estaba enfrentando. Tú sabes que tú lo dices, yo he pensado que probablemente ese faraón era su primito. Sí, alguien que él conocía. Alguien que él conocía, jugaba con él en la niñez y ahora él tiene que ir a amenazarlo. Sí. Y o sea, hasta cierto punto decirle al faraón lo que él tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, imagínate. Exactamente. No era cosa fácil. Moisés sabía con la familia que se estaba enfrentando, que era la que en algún momento creció con ellos, sabía su orgullo y todo. Pero el Señor le asegura a Moisés que no solo serían liberados, sino también que saldrían con riquezas. Uno se ríe porque uno conoce la historia que pasó atrás, pero en el momento eso es de loco. O sea, que lo van a dejar salir libre y que se van a llevar la riqueza de los egipcios. No, Señor, pero ¿y cómo? Bueno, pero eso hizo Dios. La historia, la Biblia nos relata cómo al final sucedió todo y realmente así sucedió. Esta no era una tarea emocionalmente fácil para Moisés, pero él fue obediente y Dios le respaldó. Amén. Así es, y es obvio que Moisés todavía tenía miedo. Claro. Y por eso va donde el Señor para preguntarle. Y si no me creen, y entonces el Señor hace algunas demostraciones de su poder. Sin embargo, Moisés todavía no está convencido del todo y trae a colación que él es tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Y qué hacía el Señor? Él pacientemente, Dios, soberano Dios, le recuerda a Moisés quién es el creador de todo, lo afirma Amén. una y otra vez, así como hizo con Gedeón. Amén. Y como hace con nosotros, perdón. Así mismo. Y en medio de todo ese proceso, el Señor está desarrollando un vínculo Exacto, Claro. con eso es Moisés. importante. Pero él no estaba interesado, No, porque no entendía lo que estaba pasando, obviamente. Esencialmente, Moisés le dice al Señor que manda cualquiera menos yo. Sí. Y por primera vez se enciende la ira de Dios. Wow. Y tú sabes, Katy, que me llama mucho la atención que tú mencionaras que en todo esto Dios está desarrollando la relación, el vínculo con Moisés, porque sucede igual con nosotras. Ay, sí. El Señor toma tiempo, la mayoría de las veces, en responder nuestras oraciones. Así es. Pero en ese proceso de espera, nuestro corazón se va vinculando cada vez más a Dios, haciéndose más dependiente, creciendo en nuestro vínculo con Él. Y eso es parte del objetivo de Dios, hacernos cada vez más cercanos a Él. Sí, o sea que hay beneficio aún en la espera. Definitivamente. Y muchas veces no lo vemos porque está en medio de tribulaciones. Claro. Estamos enfocados en la tribulación y no nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón con Por eso Él. debemos de orar, Señor, apercíbenos, abre nuestros ojos para ver tu obrar en medio de tu de la espera, de lo que tú estás haciendo, aun cuando nosotros no lo percibamos, porque esa es la realidad. Sí. Y regresando a Moisés ahora, Dios le había enseñado en tantas diferentes formas su poder y su capacidad, afirmándole a Moisés que es él quien haría la obra, no Moisés. Él tenía razón, él no podía hacerlo, solamente Dios podía. Y la única respuesta adecuada de parte de Moisés era, Señor, iré. Así es. Además, para este momento, no solamente que Dios iba a estar con él, sino que físicamente él iba a tener la compañía de su hermano Aarón. Y eso era algo importante también, orquestado por Dios. Entonces Moisés, aún con ciertas reservas, con ciertos temores, toma a su familia y se va.
Pero no sin que el Señor le recuerde nuevamente, oye, tú vas a ir donde el faraón, pero él no te va a escuchar. Le advierte esto para que me imagino que Moisés no se desanime. Aarón entonces lo encuentra en el camino y entonces les explica a los hijos del Señor todo el plan. Y entonces allí ellos se postraron y adoraron al Señor. Me imagino que buscando que el Señor los equipara para antes justo de llegar a aquel lugar. Así es, y Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, y este Faraón no solo rechazó la petición, sino que despreció a Dios, diciendo, Éxodo 5, versículo 2, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Qué burlón. Qué fresco. Y entonces ellos le pidieron de nuevo, de buena manera, que les dejara ir, pero esta vez advirtiéndole que si se negaba, pestilencia y espada podrían venir sobre los egipcios. En respuesta, el faraón mandó al pueblo judío a seguir trabajando, incluso aumentando sus oficios. O sea que fue una reacción. Humanamente un setback, Exactamente, un retroceso. un Está retroceso. peor. Exacto. Entonces, ¿qué ustedes creen que el resto de los judíos hicieron? Culparon a Moisés y Aarón. Increíble. Y fueron ante Dios esto, Moisés y Aarón. Sí, eso fue la reacción La de reacción, Moisés y claro. Aarón. Ante la queja del pueblo. Exactamente. ¿Y qué lección para nosotras? Cuando no entendemos y ni siquiera sabemos lo que el Señor está haciendo, que es la mayoría de las veces, porque Casi sus caminos siempre. no son los nuestros, nuestra reacción usualmente es quejarnos. Así es. Sí. Una reacción muy humana Sí, Sí. qué vergüenza, de pero nuestra es verdad. naturaleza Muy caída. enraigada en nuestros corazones. Sí, la queja. Exacto, a la queja. Sin embargo, Dios estaba en el proceso de contestar sus oraciones, ellos quejando, Sí. pero Dios está trabajando a favor de ellos para liberarlos, pero ellos estaban desalentados. Así es. Obviamente las cosas se empeoraron. Y Dios los mandó de nuevo a donde Faraón, pero Moisés, estando inseguro, volvió a mencionar su inhabilidad para hablar y puso a Aarón a hablar. Imagínense, si estaba con temor antes Habrá más. para enfrentar a Faraón, ahora tiene Faraón y el pueblo no está con él tampoco. Exactamente. Así es. Entonces, Moisés, estando en esta próxima ocasión, segunda ocasión, frente al faraón, toma su vara y esta se convierte en una serpiente, y los magos del faraón entonces hicieron lo mismo, pero entonces Aarón tenía una vara y esta también se convirtió en serpiente, y la serpiente de la vara de faraón devoró al resto. O sea, todo esto era una muestra de Dios, de su poder delante Sí, de faraón así y es. de los demás magos del faraón. No era un show, ese era el objetivo. Al día siguiente, Moisés fue a hablar con Faraón, entonces estando a orilla del Nilo, y al negarse de nuevo a la petición de dejar ir al pueblo, Moisés golpeó con su vara las aguas del Nilo y estas se convirtieron en sangre, todas las aguas. O sea, eso debió de ser impresionante, y el olor. Horrible. Horrible. No, Y encima de eso, el Nilo era su Dios, uno de sus uno de dioses. Era eso uno de es sus muy dioses, importante, exactamente. exacto. Entonces, una semana después, Faraón no accedió. O sea, entonces una semana después volvió Moisés donde el faraón, y al rechazar la petición, entonces Aarón extendió su mano con la vara y salieron ranas de todas las aguas, o sea, llenas de ranas, Cubiertas de cubriendo sangre. todo Egipto. Me llevó el micrófono. Sí. Y yo, o sea, yo estoy hablando de todo esto y yo estoy tratando como de imaginármelo, pero no, porque Uy, Así es, y en ese sentido los magos hicieron lo mismo, aumentando aún más la cantidad de ranas. Yo no me o sea que, imagino estar ahí. como diríamos aquí, el tiro le salió por la culata a los Exactamente. magos egipcios porque duplicaron las ranas. Así Así es. mismo. Entonces finalmente Faraón prometió dejar salir al pueblo si estos desaparecían a las ranas. Y el Señor dejó que todas las ranas murieran, menos aquellas que estaban en el Nilo. Pero el faraón endureció su corazón y no liberó al pueblo. Entonces el Señor mandó a golpear la tierra con la vara y se convirtió entonces en piojos. Wow. Los magos no pudieron repetir su hazaña y fueron a donde el faraón para que éste entendiera que esto fue obra de Dios, pero faraón de nuevo
no los escuchó. O sea que los magos egipcios trataron de persuadir al faraón, faraón. de que accediera a la petición Por de favor. Moisés. ¡Wow! Sí. Hombre. Porque las naciones, tú sabes que las guerras eran guerras de dioses también. Ajá, Y entre los ellos están dioses. diciendo, nuestro Dios no tiene ese poder, sin decirlo, obviamente. Sí, no lo dijeron, era sobreentendido. Entonces Moisés y Aarón volvieron ante Faraón de nuevo, pero este se rehusó a dejarlo salir y el país se llenó de enjambres de insectos. Ya tú Yo sabes. no sé cuál de ellos son los peores, ranas y No, ahora horrible. insectos Piojos. y Todos estos sangre, reptiles. piojos. Y la tierra fue devastada. El faraón de nuevo dijo que los iba a dejar salir y el Señor quitó los insectos. Pero al final no podían salir. Entonces, esta vez el Señor mandó una gravísima pestilencia sobre los ganados. Ya su comida están siendo. Peligro. Primero los Claro, peces claro, ahora la y comida. ahora la carne. Y todos murieron. Wow. Y Faraón averiguó si los ganados de los judíos eran igual y a verlos bien se enfureció y de nuevo endureció su corazón. Wow. El Señor entonces mandó otra vez a Moisés y Aarón a tirar en el aire el hollín de un horno y este se convirtió en un polvo blanco que produjo en toda la población úlceras y frúnculos Nice. y animales. En todo lo que tocaba lo infectaba con estos furúnculos y úlceras. Y yo no sé muy bien qué es lo que son furúnculos, pero me imagino que Son deben como de los ser los nacidos. nacidos Nacidos, y Sí, como se nacidos. dice Aquí aquí, se dice doloroso, nacidos. doloroso. Que duelen. Wow. Y entonces, al día siguiente, muy de mañana, Moisés y Aarón volvieron a donde Faraón, luego que había pasado esto inmediatamente, y el Faraón se rehusó de nuevo a dejarles ir. El Señor entonces mandó una intensa granizada y fuegos centellantes. Eso debió ser un espectáculo, pero No. wow, increíble. O sea, mientras vamos detallando cada una de las plagas y de las cosas que sucedieron, lo que más me impresiona es la dureza del corazón de Faraón y pensar que puede ser que nosotras en algún momento seamos Estemos así de ahí. obstinadas y tercas. Y Así todo es. por orgullo. Así es. Mire el punto que el Del orgullo. orgullo te lleva. Y con este fuego y esta granizada, imagínense, ahí no hubo planta, ahí no hubo animales, ahí no quedó nada. Todo Ay, quedó ay. destruido. Todos los árboles, todas las personas, o sea, todo el que estuvo en contacto murió. O sea, Ay, sí. por la terquedad del faraón, la misma población había estado siendo amainada, o sea, reducida, tanto Así es. animales como personas. Así Y es. él persistía. Y en medio de aquello, Faraón dijo que había pecado y pidió que rogaran por él ante Dios. Wow. Pero cuando la granizada se paró, Faraón repitió lo mismo, endureció su corazón. De nuevo Moisés y Aarón lo confrontaron y entonces el Señor mandó una plaga de langostas que cubrieron toda la superficie de la tierra, destruyendo lo poco que quedaba Lo poquito. de la agricultura. Y de nuevo el Faraón hizo lo mismo. La novena plaga fue densas tinieblas que no podían ver durante 3 días. Y el Faraón repitió lo mismo, pero esta vez amenazó a Moisés con la muerte si volvía a verlo. A lo que Moisés le respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Wow. Si eso no fue una amenaza. Y él no se la llevó. Wow. Wow. Llegamos entonces a la última y más seria de todas las plagas. Si los otros no fueran tan fuertes, yo poniéndome en sus zapatos, yo estoy al punto que mátame. Yo creo que esta última es la más dolorosa. Sí. Porque Ay, las otras sí. fueron terribles también. Horrible, horrible. Por instrucción de Dios, antes de salir, el pueblo judío pidió de sus vecinos egipcios objetos de plata y oro. Míralo como tú dijiste, que iban a salir ricos. Y estos se los dieron. Yo me imagino después de todo eso, dice que vamos a morir. Cójalo. Claro. O sea, déjame Él salir de había ahí. perdido tanto que Y luego murieron todos los primogénitos. Wow, como mujer yo no puedo imaginar. Incluso los animales, todos. Todos murieron. Pero de los egipcios solamente. Y finalmente Faraón dejó ir el pueblo judío, pero luego
sorpresa, cambió su parecer Sí, claro. y envió el ejército para perseguirle. Entonces Dios partió el Mar Rojo y el pueblo cruzó. Y yo quiero decir esto porque es importante, sobre tierra seca. No solamente partió el mar, pero ellos no estaban caminando en lodo. Ellos Tierra fácilmente seca. podían pasar. Sin embargo, cuando el ejército egipcio cruzó, el mar volvió a su posición anterior. Amén. Y el ejército entero se murió. Murió. Y en todo este proceso estaba allí Moisés, siendo formado su carácter por Dios. Así es. Afirmado, envalentonado por la presencia de Dios mismo. Y esto que vemos en Moisés es lo que consistentemente hemos visto en todos los personajes que hemos estudiado en esta serie sobre el temor, en donde el producto de un caminar íntimo y una dependencia con el Señor, ¿qué ha hecho? Que estos hombres y personas, así como cada uno de nosotros podemos hacer, han crecido en fe y esto ha disipado su temor. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos. Sentir el perfecto amor de Dios en nuestra vida echa fuera el temor, como nos dice primera de Juan 4, Amén. 18. Sí, así es. Y aunque quisiéramos continuar compartiendo sobre este tema tan interesante, el tiempo nos queda corto y debemos terminar. Y nosotras esperamos que a través de esta serie ustedes hayan sido tan edificadas como lo hemos sido Amén. nosotras. Y continuemos meditando sobre el temor que pueda albergar nuestro corazón y pidamos al Señor que nos haga cada vez más valientes a medida que crecemos en nuestra fe en Él. Amén. Y manda, por favor, sus mensajes sobre esa serie para que nosotros podamos ver si ha tocado a ustedes tanto que han tocado a nosotros. Amén. Y gracias por tu sintonía. No dejan de sintonizarnos en el próximo programa. Gracias. Les esperamos. Hasta la próxima.